Nuestro programa del día de hoy y queríamos meternos desde hace un par de días en temas que había visto yo el día domingo, cuando en las redes sociales de Suman Córdoba vi algunos datos interesantes que tienen que ver con la opinión pública. Suman Córdoba es investigación de opinión pública y comunicación política. Y estaba viendo justamente algunos resultados de trabajos que se habían realizado hace unos días nada más. Y que por supuesto teníamos intención de poder conversarlos aquí. Y tiene que ver con la política, tiene que ver justamente con el gobierno nacional, tiene que ver con imagen y aprobación del gobierno. Bueno, temas justamente que son de la coyuntura que estamos viviendo justamente en estos días complejos, a partir también de lo que fue el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Estamos en comunicación con Ignacio Muruaga, analista político de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Ignacio, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias por atendernos. Imagino que son días de mucho trabajo, de mucho análisis, ¿no? A partir de los trabajos que continuamente vienen haciendo desde la consultora. Estaba viendo justamente el día domingo los trabajos que vienen haciendo y todo lo que ha sucedido a partir de lo que fue el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? Y entre otras cosas, ustedes consultaron a la gente qué creía que había sucedido, también si pensaba, que el común de la gente pensaba que se iba a esclarecer realmente lo que sucedió en el atentado con la vicepresidenta, y había respuestas dispares, ¿no? Sí, no tanto, la verdad, para ser honesto, Ujú. pero, o sea, sobre todo en el punto de si la gente cree que el atentado se va a esclarecer, la inmensa mayoría desconfía de la capacidad de la justicia para esclarecerlo al atentado. Ujú. Y eso es bien nítido. Y en este caso, ¿creen ustedes que es por el descreimiento general que hay de la justicia, más allá de, en este caso, de estar como víctima la vicepresidenta? ¿No cambia si hubiese sido otro personaje no tan importante? Em, no, yo creo que es algo que se alimenta esencialmente del descreimiento general Ujú. que hay con la justicia, es decir, si lo que vos estás apuntando es que la gente cree que porque se trata de la vicepresidenta no se va a esclarecer, no me parece que eso sea el sentimiento mayoritario. No, Ujú. la sociedad argentina ya hace varios años que tiene una desconfianza intrínseca de la justicia, más Sí. allá de la posición ideológica en la que uno se para, Ujú. y es esa desconfianza la que alimenta la desconfianza en este caso puntual. Ujú. Eso y además el hecho de que lo que se ha visto, digamos, del accionar de la justicia después del atentado ha tenido un par de episodios que también alimentan esa desconfianza, ¿no? Como lo que pasó con el formateo del celular del atacante. Claro, claro, claro. Sí, encima en una causa tan importante, con un personaje tan importante de la República Argentina, tal vez lo que más había que cuidar en ese caso era el celular de la persona que tenía el arma en la mano, y los datos del celular se perdieron. O sea que automáticamente ya la causa comenzó mal. Exacto, sí, 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 eso es lo que percibe la gente. Y en este caso, la percepción de la gente con el gobierno nacional, cómo viene estable, si bien uno imagina que la imagen es bastante negativa del gobierno nacional, pero en este caso, ¿es estable o viene empeorando? Bueno, se ha cortado la comunicación que teníamos en estos momentos con Ignacio Muruaga, analista político de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Bueno, hablando y desmenuzando lo que fue el último trabajo que vienen haciendo. Comenzábamos con lo que había sucedido, en este caso con la vicepresidenta de la Nación, pero también el trabajo tiene que ver con imagen del gobierno, tiene que ver con cuestiones de imagen de diferentes candidatos. Ignacio, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, Sí. sí. Bueno, Ignacio, te preguntaba justamente, cuando justo se había cortado la comunicación, que también estuvieron trabajando y midiendo la aprobación, en este caso del gobierno nacional, que uno imagina que es negativa. Ahora, ¿se mantiene estable, empeora, recupera algún punto? No, hace ya varios meses que está estable en una situación, digamos, de negatividad agravada, ¿no? Que es Sí. básicamente 70 puntos
de valoración negativa y solamente 29, 30 de positiva. En esos valores está ya hace varios meses, son valores agravados, ¿no? Como te decía yo, Sí. pero bueno, pareciera ser que ese es de alguna forma el piso de valoración positiva del gobierno, ¿no? Esos 30 puntos son esencialmente el espacio electoral núcleo duro del gobierno. Y ese espacio de núcleo duro, más allá de lo que del gran número negativo importante que tiene el gobierno, pero como vos decís, ese 30%, ¿es de partida o es un número que es muy difícil hacerlo crecer? Eh, digamos, es Ujú. la base del gobierno, ¿no? Y es una base que yo creo que ha demostrado tener cierta resiliencia, ¿no? Porque sin dudas el gobierno viene atravesando un par de meses de muchísima crisis política y económica, Ujú. y que esos 30 puntos no hayan bajado de los 30 puntos, habla de una resiliencia electoral del gobierno que es realmente tremenda, envidiable hasta te diría yo en algún punto. Pero bueno, es Ujú. una base que claramente el gobierno o el Frente de Todos tiene que aspirar a ampliar si quiere llegar al 2023 con competitividad electoral, ¿no? Para la elección presidencial. Por hoy, yo te diría que la verdad esa ampliación no es nada sencilla porque está atada necesariamente a los resultados económicos, sobre todo, ¿no? En la medida que el gobierno no Claro. logre mostrar resultados económicos, y va a ser difícil que esa base se vuelva a ampliar. Desde hace un tiempo el oficialismo, que tiene todo el derecho, por supuesto, a creerse perseguido o se siente perseguido en este caso por la justicia, sobre la causa que se está llevando adelante por vialidad. Yo dije en este micrófono que para mí también, y de buena manera, lo usa en parte como campaña política, más allá de lo lejos que estamos de las elecciones, y también tapa un poco lo que es el tema económico que en el día de hoy aqueja a un sector importante de la población en la República Argentina. Eh, Estoy tan equivocado en esto de que por ahí el año que viene, como queda lejos todavía, va a repercutir en el momento de votar más lo económico que lo que tenga que ver con lo judicial y cualquiera otros temas. No, no, para nada, es Mm. completamente así. El voto argentino, sobre todo en las elecciones presidenciales, está motivado por la cuestión económica, Mm. al 100%, con lo cual, digo, yo la verdad no sé si es que hay sectores en el Frente de Todos que apuestan a, no sé, pasar por encima de la discusión económica poniendo otros temas sobre la mesa, Ujú. pero si lo hacen me parece que es un error estratégico hacerlo, ¿no? Porque los argentinos en las elecciones presidenciales van a votar pensando esencialmente en el bolsillo. Claro. Es más, en todo caso, incluso yo te diría que si no hay dificultades económicas, recién ahí puede llegar a ser que los argentinos vayan a votar pensando en otros temas o en otros issues. Pero cuando la situación económica está tan mal y ya desde hace bastante tiempo, Ujú. me parece que es el tema por excelencia, sin dudas. En este caso han trabajado seguramente en imagen también de diferentes sectores y diferentes políticos, ¿no? ¿Qué políticos son los que mejor imagen positiva tienen en nuestro país? Imagino que no deben ser muchos los que tengan más positiva que negativa. No, no, de hecho, al menos entre los que hemos medido nosotros este mes, no hay políticos con diferencial positivo. Ujú. Eh, Se da el fenómeno de que por ahí entre la oposición hay un poco más de holgura en la imagen positiva, pero siguen teniendo diferencial negativo todos. Por ahí Ujú. algunos como Patricia Bullrich, un diferencial positivo y negativo que está prácticamente igualado, ¿no? Que podrías hablar de una especie de empate técnico si Ujú. quisieras, pero sigue siendo diferencial negativo en todos los casos. Y después, en todo lo que son las figuras más oficialistas, ahí sí ya tenés diferenciales negativos más agravados, ¿no? Claro. O sea, hablamos del orden de figuras que oscilan entre los 25 y 36 puntos de imagen positiva y Sí. que después tienen entre 50 y 60 de imagen negativa.
¿Ustedes ven que a partir del atentado que hubo contra la vicepresidenta, la imagen negativa que salta justamente de ella pueda llegar a bajar para competir el año que viene o piensan que no va a influir demasiado en bajar su imagen negativa? No, la verdad no me animaría a hacer una especulación sobre eso. Ujú. Eh, lo que yo sí creo que está sucediendo es que lo que pasó refuerza de alguna forma la posición de Cristina dentro del oficialismo, Claro. eh, pero hacia, digamos, por fuera de los círculos oficialistas, yo no veo todavía que haya, digamos, un crecimiento de su imagen a partir del atentado. Ujú. Yo creo que eso va a estar atado, como te decía recién, a la cuestión económica, Claro. tanto de ella como del resto de las principales figuras de la coalición oficialista, ¿no? Si empieza a haber un horizonte de estabilidad o de normalización, digamos, de la macroeconomía, y es probable que empiecen a tener alguna mejora. Mientras eso no suceda, yo creo que va a ser difícil. He estado viendo también, en este caso, cuando consultaron si las elecciones presidenciales fuesen en el día de hoy, por cuál de estos espacios votaría. Estoy mirando los datos: 33,5 Juntos por el Cambio, 25,9 el Frente de Todos, 24,6 partidos libertarios o los liberales. Este Sí. es el dato que más me llama la atención. Qué alto el número que le están dando a los sectores liberales en la Argentina. Casi empatado en este caso en el segundo lugar con el Frente de Todos. Sí, 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 este mes ellos han tenido un crecimiento bastante grande, de casi 6 puntos, si no me equivoco. Ujú. Eh, la misma figura de Milei también tuvo un crecimiento en su imagen positiva que es considerable Ujú. y sobre todo tomando en cuenta que durante los últimos meses no había tenido una performance muy buena. Había llegado incluso a tocar los 60 puntos de imagen negativa y ahora eso bajó a 45 puntos. Ujú. Eh, pero bueno, me parece que eso igual encierra de alguna forma un problema que ellos tienen también, que es que, digamos, es paradójico, ¿no? Porque los meses en los cuales Milei casi no aparece y cuando aparece lo hace solamente para hablar de temas económicos, son Sí. los meses en los que Milei crece. Ah, mira vos. Los meses en los que Milei se empieza a sobreexponer, empieza a hacer sus giras televisivas desmedidas o empieza a hablar de cualquier otro tema que no sea la economía y Ujú. bueno, ahí empezás a caer de vuelta. Con lo cual esa es una alquimia que es muy difícil de manejar, creo yo, en el largo plazo si vos aspirás a seguir, digamos, creciendo electoralmente. Ujú. Y en este caso la interna de Juntos por el Cambio, donde uno imagina ya en carrera, bueno, lo ha dicho ella, Patricia Bullrich, uno imagina a Rodríguez Larreta en carrera. Ambos han dicho que si Macri decide también participar de las PASO, ellos van a seguir en carrera. Uno imagina Sí. del radicalismo, por ahí a Morales también con ganas de ser precandidato. Por lo tanto, esa interna que por momentos también se tensa. Y me parece que es normal, son espacios donde conviven diferentes maneras de pensar, por lo tanto las diferencias no están mal, pero bueno, también esperamos una difícil convivencia, ¿no? Para las PASO, para ver que finalmente quién va a ser el candidato Juntos por el Cambio. Sí, sí, esa va a ser una interna competitiva sin dudas, mucho más competitiva que cualquier hipotética interna dentro del Frente de Todos. Ujú. Pero bueno, me parece que, digamos, los escenarios cambian por completo, como bien decías vos, si se presenta o no Mauricio Macri. Ujú. Si bien Mauricio Macri no tiene el mismo peso que tiene Cristina dentro del Frente de Todos, si Sí. quisieras hacer una comparación, sí es cierto que su peso específico es bastante grande Ujú. y que, digamos, compite en ese espacio desde otro lugar, con otra base social. Eh, con lo cual, me parece que el hecho determinante de esa interna va a ser justamente ese, si Mauricio compite o no. Y en este caso, si Mauricio compite, ¿le quita más a Bullrich, a Larreta o a los dos por igual? No, no, a los dos por igual. Ajá. Perfecto. En el Frente de Todos, en este caso, da la impresión de que está todo mucho más claro la centralidad de Cristina Fernández, como vos nos explicabas, y si no es ella, ella elegirá quién va a ser el candidato, en este caso, como fue el presidente. Uno imagina que si las cosas económicamente mejoran, va a ser difícil que Massa pueda decir que no, aunque yo he dicho en este micrófono que todavía es joven y podría decir que no si él quisiera, si es que puede, ¿no?
Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Eso ya es un terreno más de especulación, Ujú. pero sin duda si la situación económica mejora, lo más probable es que quien logre capitalizar esa mejora sea Sergio Massa. La última tiene que ver con uno de los temas que se ha instalado desde hace algún tiempo a esta parte, que tiene que ver con los mensajes de odio, la manera de hacer política, el tratarse como enemigos, como enemigos. Han trabajado en ese tema, han consultado a la gente a ver qué es lo que piensan, si hay que bajar en los decibeles, si consideran que es posible. ¿Han trabajado sobre eso? Sí, 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 hay un 80% de la sociedad que cree que es necesario que la política baje los decibeles de la discusión pública y entre en un sendero de moderación o de normalización del debate político. La Ujú, verdad es eh, un índice de aprobación de esa idea que es completamente transversal a todos ujú, los sectores políticos. ujú. Bueno, la última, una más te sumo, porque el otro día en una elección bastante pequeña, bueno, una elección pequeña no, pero en una ciudad del interior de la provincia de Córdoba, más allá del resultado, donde Cambiemos ganó por 17 puntos, la candidata de Cambiemos frente a la candidata del gobernador Schiaretti, donde se esperaba que la elección iba a ser mucha más pareja. ¿Por qué han fallado las encuestas últimamente? No todas, pero algunas. ¿Tiene que ver con que la respuesta de la gente en el momento que es consultada, ya sea telefónicamente, ya sea presencialmente, responden algo que después no hacen? No, 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 yo creo que el peso de que la gente te contesta otra cosa en una encuesta es un consuelo de tontos, Ujú. digamos. O sea, si la encuesta, a ver, lo primero que te tendría que decir es que intentar predecir una elección, digamos, con números exactos, solamente con la pregunta de a quién vas a votar en una encuesta, Ujú, ya es en sí mismo un error de interpretación de las encuestas, porque la ujú. verdad que una encuesta es un instrumento, ¿no? Que se hace con un formulario que tiene una gran multitud de preguntas, Sí, y vos para intentar construir un pronóstico de lo que puede llegar a pasar, tenés que leer la totalidad de los datos, no solamente esa pregunta. Y si vos te fijás, incluso en estas encuestas que dieron mal, eh, había datos en esas mismas encuestas que te estaban diciendo, ojo que esto puede ir para otro lado, ¿no? Como por ejemplo que la gestión municipal, que es la que resultó reelecta, sí, tenía más de 60 puntos de imagen positiva. claro. Y la verdad que en la historia política del país son muy pocos los casos de gestiones municipales que van a una elección municipal desdoblada de cualquier otra elección que no reeligen con ese índice de aprobación. Digo, solamente ese es un dato que me parece que quedó afuera del análisis por ahí de algunos que estaban intentando pronosticar esa elección. Ujú. Y después pueden haber, digo, eh, una multitud de errores metodológicos que seguramente algunos pueden llegar a haber cometido y que también explican esa distorsión en los datos. Marco Juárez es una ciudad que tiene, digamos, que tuvo en los últimos años un crecimiento demográfico considerable, Sí. tiene barrios que no están catastralizados, barrios de clase alta que no están catastralizados, y por ahí si vos haces una encuesta y diseñás lo que se llaman los recorridos de la encuesta, ¿no? Que son los puntos muestrales a los que vos vas a encuestar a la gente, Sí. básicamente, y los diseñás usando registros oficiales, entonces muchas veces esos barrios te quedan afuera, entonces quedan segmentos de la población en los que vos no estás yendo a medir, y segmentos que, como te digo, son de clase alta, con lo cual son proclives a votar a Juntos por el Cambio. O sea, me parece que hay digamos, una multitud de cosas sobre las que hay que poner la lupa para ver a dónde estuvo el error, pero que eso no implica que el problema es del instrumento encuestas en general. Ujú. Gracias por atendernos. Ha sido muy amable, y nos has desanado sobre algunos temas que queríamos hablar a partir de que habíamos estudiado parte de esta encuesta, este trabajo que hicieron justamente esta última semana. Ignacio, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia. Ignacio Muruaga, analista político de la consultora Sobón Córdoba y Asociados. Este último trabajo que lo publicaron el día domingo, que había estado justamente mirándolo y me parecía interesante recorrer algunos de los datos que se fueron dando a conocer.